Hoy me la hicieron a mí. ¿Tienes el regalo de mamá? ¿Quieres el regalo de mamá? En Rumba estamos rifando 25,000 pesos en bonos. Solamente tienes que suscribirte en nuestras redes sociales de Rumba FM. Dale like, comentar este post y mandar, si quieres ganar y tener más oportunidades, mandar DM en Instagram de que te suscribiste y seguiste los pasos. ¡Vámonos con mamá! Estamos de vuelta y hablando de geriatría, hoy con la doctora Pamela Tejada, discúlpame, no hay problema. Pamela. Las enfermedades cardíacas, doctora, pueden provocar caídas. Claro. ¿Sí? Claro. Sobre todo si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, depende de la clase funcional de ese paciente, va a tener más enlentecimiento de la movilización. Pacientes que tengan trastorno de la conducción eléctrica a nivel cardiovascular, bradicardias que no se hayan diagnosticado, sí, que hagan síncopes vasovagales, que hagan hipotensiones ortostáticas. Exacto, que también. Se desmayan por esa condición, entonces pueden provocarse caídas. También pacientes que veo mucho en consulta que tienen tratamientos antihipertensivos a largo plazo y que no han tenido la rectificación del lugar, empiezan a hacer hipotensión porque el paciente no está igual siempre y mientras envejece, también envejece su corazón y requiere menos medicación, entonces no podemos ser tan agresivos. Yo siempre le digo, lo que está bien y muchas veces mejorarlo lo va a poner mal. Entonces se pueden caer también por una hipotensión. Porque le bajó la presión. Porque le bajó la presión abruptamente, igual con los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, pacientes que controlan la frecuencia cardíaca, pueden ser medicados. Trastornos de ritmo. Sí, trastornos de conducción de ritmo cardíaco que tengan una medicación instaurada como el atenolol, que es muy utilizado, lo tengan a largo plazo y empiecen a tener bradicardia secundaria a la medicación. Entonces, se cae el paciente, pero tiene la frecuencia en 50. Exacto. Y le están dando atenolol de 100, pero tiene un año que no lo ve el médico. O sea que los pacientes que ya llevan un tratamiento de larga estancia, sí, un tratamiento instaurado hace mucho tiempo, entonces tienen que ir donde su médico, claro, y verificar si en ese chequeo de seguimiento es bastante importante. Doctora, cuando nosotros estamos hablando de pacientes o personas de mayores de 65 años, estamos hablando de la etapa prácticamente era el último tramo de la vida. Desde el punto de vista de la seguridad social, ¿cómo les va a estos pacientes que se caen y que tienen, o en geriatría en términos generales, la seguridad social acá, ¿cómo trata al paciente geriátrico? En su parecer, naturalmente. Realmente a nivel social, a nivel público tenemos mucho apoyo porque el problema es que no utilizamos eso. Y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que es nuestro ente regulador para nosotros los geriatras y para prestar esas ayudas y derivar esas ayudas a quienes lo necesitan, muchas veces no está informado porque el familiar no busca la ayuda pertinente. Pero en todos los centros hospitalarios se trata, y en los centros donde están los adultos mayores, en los ancianatos y demás, se trata de dar ese soporte al paciente antes de que se caiga y luego de que se caiga y dar esas terapias requeridas para que esos pacientes puedan tener pues un envejecimiento adecuado, posterior y antes de la caída. Y desde el punto de vista de la medicina privada, nuestro sistema de seguridad social, las ARS, ¿le dan cobertura al servicio independientemente de que haya sido una caída o que haya sido a través de otro mecanismo? ¿No hay limitación con relación a eso? Muchas veces sí, lamentablemente sí las hay. Hay servicios que no cubre y en eso estamos en pañales todavía. Y más si el paciente no tiene un plan complementario, entonces ahí se hace un alto costo para el familiar subsanar ese tipo de situaciones. Y ahí entra la parte vocacional del médico, donde tratamos de reajustar esa parte honorífica para poder darle al paciente el cuidado que necesita y el seguimiento que necesita
porque es un paciente que amerita un seguimiento más estrecho para una recuperación más mejor para él. Hay un tema, doctora, que se ha hablado mucho, es el tema de poder tener cobertura en las consultas domiciliarias, porque hay muchos pacientes envejecientes que no tienen manera de ser movilizados desde sus hogares hasta un centro de salud. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, todavía estamos limitados porque ciertamente las consultas domiciliarias imperan un mayor gasto para el médico, tanto de movilización de médico, es una consulta más extensa, donde se valora. Costosa, sí. Está hablando, por ejemplo, sí. ¿Qué paga un seguro? ¿Verdad? Los que trabajan con seguro en las consultas. Gracias a Dios yo no trabajo con seguros en la consulta. Eso es un problema que me salí hace tiempo del tema de las consultas. La cirugía, evidentemente, y eso no hay que hablar. Pero el tema de las consultas es que aquí te pagan 500 pesos por una consulta fiao. Claro, doctor, entonces, y que yo vaya a ver a un paciente a Villamella por la vocación que yo tenga, que seguro me cubra 1.500 pesos. No tiene que ser a Villamella, doctora. Usted moverse de su casa a la casa del paciente, usted, si toma un taxi, si se va en taxi, a usted le cobra probablemente 600 o 700 pesos ir y volver. Claro. En la ciudad, en el casco urbano. Claro. Entonces, y no estamos hablando de hora pico ni que hay lluvia. No, porque aquí ya hay hora pico, pues de forma permanente. Entonces, evidentemente que ese es un tema que es bastante importante, porque la base de sustentación, en muchos casos, de el médico geriatra se da en el hogar. Sí, realmente sí, porque la mayoría de veces el paciente no se puede mover. Pero ciertamente sí deberían las aseguradoras de considerar llegar a un convenio con la sociedad y demás para poder tener una cartera de pacientes que realmente se puedan ayudar a más personas que necesitan el servicio y que a nivel de costo no puedan cubrirse. Es muy penoso eso, porque yo puedo ver un paciente, como le decía anteriormente cuando llegué al programa aquí en otra ocasión, lo puedo ver una vez, 2 veces, pero si no se da ese seguimiento se va a caer esas recomendaciones y puede volver a empeorar hasta la primera vez que yo lo vi. Es que la adherencia no solamente al tratamiento farmacológico, sino a esa estrategia que se ha definido es sobre la base del seguimiento que se le da. Claro. Esa educación no se da en una sola ocasión. No es en un momento donde usted le explica, por ejemplo, al cuidador o al mismo paciente qué hacer. El tema relativo a, digamos, las muletas, digamos, los colchones, todos esos dispositivos, ¿la Seguridad Social le da cobertura? Muchas veces no. Ya. Muchas veces no. Y lamentablemente, los pacientes a veces reciben donaciones de otros pacientes. Sí. En los centros hospitalarios sí tenemos, ejemplo, colchones de aire y existen esas facilidades a nivel público. Pero la gente tiene que adquirirlo. Pero tienen que adquirirlo. Claro, aunque sea un menor costo, representa un gasto. Nosotros tenemos, por ejemplo, los pacientes que resultan con lesiones vértebro-medulares en el Hospital Darío Contreras, cualquier hospital, ¿no? Hospital Ney Arias Lora, el Hospital Juan Bosch del Pino en La Vega, esos hospitales, y en los hospitales en términos general, paciente que va a estar en unidad de cuidados intensivos, encamado, una semana, 10 días, un mes, lo que sea, usted tiene que ponerlo en un colchón especial. Ese colchón de aire va, y hay que comprarlo. Y hay que comprarlo. Entonces, en el sistema público, o sea que tenemos dificultades con la gestión financiera de estos casos. Doctora, en estos últimos minutos nos gustaría poder hacer como una especie de resumen y dejarle un mensaje, una recomendación a las familias que nos escuchan, que tienen adultos mayores en casa, de cómo o cuáles medidas tomar para prevenir todas estas situaciones que usted ha descrito hoy y garantizar un entorno seguro, tanto en casa como cuando salimos fuera del hogar a realizar cualquier actividad al aire libre con nuestros adultos mayores. Empezaría diciendo que nuestros adultos mayores, porque estén envejeciendo, no tienen que estar recluidos. Y de ahí voy a partir porque ciertamente, con toda la seguridad posible, como yo les digo a mis pacientes,
y a todos los adultos mayores que tengo a mi alrededor, podríamos hacer actividades cotidianas y actividades recreativas. Lo primero sería tener el acompañamiento adecuado y la vigilancia adecuada cuando vamos a desplazarnos fuera del hogar. Estar totalmente prestos visualmente a la condición del paciente de que si realmente está capacitado para en una ocasión específica salir a dar un paseo o hacer alguna diligencia a ese momento, y si no está, si está dispuesto a salir, ir con todas los dispositivos del lugar. Si no se desplaza bien, silla de ruedas, andador, bastón, pero estar totalmente cubiertos, que no haya ningún tipo de brecha que pueda predisponer a que el paciente se caiga. De igual forma, en el hogar, verificar los muebles que tenemos en el hogar. Realmente los muebles que no sean necesarios, que por estética nos den una visual bonita, pero que tengamos un adulto mayor que les represente riesgo, por favor, amigos oyentes, radioescuchas, vamos a retirarlos, porque es peor una caída que una visual bonita de un adulto mayor querido. Y de igual forma, si ya la caída pasó, no la pongamos pequeña, siempre busquemos ayuda de un personal adecuado. Ir a la emergencia, un chequeo general. Lo vi bien, sí, pero una evaluación neurológica de un emergenciólogo en el caso de que vaya en una emergencia es imperante, porque muchas veces, si tiene el paciente sobre todo un trauma, doctora, a nivel de cabeza, ese hematoma no va a salir de manera instantánea. A las 3 semanas normalmente de haber sufrido una caída, donde la gente, todo el mundo se enteró de que se cayó, pues hay que hacer una tomografía craneal para verificar si hay un hematoma sutural crónico. O sea, exacto. Entonces, no predisponerse a que las caídas son cosas pequeñas, sino buscar la ayuda a tiempo, y para lo demás, los geriatras estamos a su disposición. Bueno, doctora, gracias por esas recomendaciones, y de verdad que las caídas en los adultos mayores son un dolor de cabeza, al punto que un paciente con una fractura de cadera no resuelta, entre el 70 y el 90% en 3 meses fallece. Sí. Entre el 70 y el 90% con una fractura de cadera. De manera que hay que prestarle mucha atención. La doctora Pamela Tejada, nosotros la encontramos en Max Center. El teléfono, acércame, Lisania, por favor. El teléfono de la doctora es el 829-758-5220. A sus órdenes. 829-758-5220. Y también está en Max Center, Grupo Médico, en el 829-738-1976. Consulta a domicilio, 829-758-5220, la doctora Pamela Tejada, geriatra. Señores, muchas gracias. Ha sido todo en el día de hoy en Cátedra Médica, y no le cambie, por ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía.